Yo he puesto muchas cosas misteriosas dentro del libro. Tiene que haber un momento en el que tú digas, ok, quiero escribir, quiero publicar, así las cosas que haga. ¿Es el primer libro Game Lit que hay en el Perú? Siempre aceptamos nuestra parte buena. No, yo no tengo parte mala. Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas. Bienvenidos a los... ¿Tres tipos? Ya no sé, ya no sé. No se sabe ya. Estamos hoy día, nos hemos reunido a conversar en un bar que no conocías. César, ¿tú conocías el Tref? No, de hecho yo nunca había probado la cerveza hasta ahora. Me habían contado que era un elixir interesante, ¿no? Que tiene una historia incluso. Cosa rara, Lo ¿no? estoy disfrutando bastante, la verdad. Bueno, estamos hoy día con Luis Bravo, autor de El linaje de Abaddon. Este libro que pienso que es la primera parte de una saga. Sí, en realidad, no lo hice pensando en una saga, pero por todo lo que empecé a escribir, empecé a dividirlo para no sobresaturar, no ser un hit. Porque es un libro, Luis ha escrito el linaje de Abaddon y es un libro fuerte, no solamente me refiero en pesos, sino que es un libro fuerte, ¿no? Y ahora te vamos a atormentar justamente con preguntas al respecto. Atorméntame. Yo quería saber, mira, después de pasar la experiencia, que es también lo interesante, que es un libro de Game Lit, ¿no es cierto? Sí, yo no sabía lo de este término del Game Lit, ya me lo empezaron a decir con respecto a cómo se sentían al leerlo. Pero yo, simplemente quería contar una historia que yo, esta historia la tengo, digamos que repartida como entre 18 libros más o menos. Sí. 18 libros así, o más gruesos, más gruesos. Bueno, estoy tratando de que sean un poco más. O sea, tienes toda la estructura de cada novela. Tengo ¿O tienes desarrolladas? ¿Hacia dónde va? Lo tengo, cuando en el 2016 me dio esquizofrenia e hice mi mapa, mi línea del tiempo y empecé a poner todos los libros que iban a desembocar en el final, en el conflicto más poderoso del libro. Claro, es un proyecto súper ambicioso. Antes de pasar a la primera pregunta que tengo anotada, ya me ha venido el bichito de una cosa. ¿Es el primer libro Game Lit que hay en el Perú? ¿Sabes? ¿O no lo tienes muy mapeado? Yo creo que sí, porque se lo presenté tanto a César como también a Yelina y me dijeron de que sí, en otros países sí hay este movimiento, pero acá como que sería el primero, porque no hay otro autor que haga esto también. Qué bacán. Mira, ya para no comparar, voy a hacer mi primera pregunta a César, porque ya es que me vinieron otras dudas. Pues. Ya. Mira, tu novela arranca en una oscuridad densa, tanto literal como simbólica, ¿no? ¿Cómo dialoga este descenso al infierno con tu propia biografía? Es media brava la pregunta, ¿eh? ¿Hubo algún momento personal que te hizo escribir desde la oscuridad? Bueno, yo siempre, y esto es de todos los que me han visto todo lo que escribo, los cuentos y esto, es que yo siempre a mis personajes les doy cosas buenas, como por ejemplo a Khaled y Alma tienen poderes y todo esto, pero tienen un pasado muy trágico, y hay otros que, por ejemplo, el próximo año sigue otro libro que, ya. Así para ustedes se va a llamar ¿cómo se llama esto? Cadenas de sangre. Ajá. Con exclusiva. En esta he tratado de, no sé qué tal, cómo será, pero acá hay 2 personajes, pero en Cadenas de Sangre hay 12. 12. Sí, hay 12. ¿Y la dimensión del libro es la misma? No. Estoy tratando de que sea más corta, pero a lo que llevaba era de que todos mis personajes sufren un montón, pero ven mucha evolución en sí mismos. Y quizá esto también es un poco a lo que he pasado en la vida, porque, estamos en Latinoamérica, ¿quién no ha sufrido? Estamos siempre en modo hardcore. Pero, sí, en mi vida siempre han habido algunas cosas bastante fuertes y fregadas, en especial lo del accidente de mi hermano, que se quedó 13 años postrado en cama. Claro. Y es por eso que también tengo un poco con lo que es el destino, porque a veces nosotros
estamos haciendo bien nuestra vida y de repente... Claro, Y se ve entonces, interrumpida es por un algo. poco también esta lucha que también tiene Alma y Khaled contra el destino que ellos tienen. Qué interesante eso, porque ahora que mencionas el destino y recordando todo el devenir de la novela, hay momentos, siempre hay este debate en que si el personaje dirige la trama o la trama a los personajes, y hay un momento en que la trama jala a los personajes Claro. y ellos solamente están avanzando porque hay una historia que va más allá de ellos, que los dirige por un montón de lugares Es un y poco- tiene esta atmósfera laberíntica Sí. que tiene mucho que ver también con el videojuego, ¿no? O sea, que en donde no hay un camino fijo, sino hay muchas opciones a donde tienes que ir y los personajes tienen que tomar estas decisiones apresuradas en medio de escenarios de estrés máximo porque estás en medio de una lucha Claro. y tienen que tomar una decisión rápida y tiene mucho que ver con los reflejos del videojuego. O sea, el game lead siento yo que permea la novela no solamente desde la concepción y concepto de la novela, sino que además de cómo se desarrolla la historia. Es bien chévere. Ahora, hablando acerca de eso que mencionaba Daniel, ¿no? Un poco descender al infierno para describir el infierno. Ujú. Aún así hay espacios de cuidado mutuo. Hablo de Alma y de Jenny. Ay, De Alma y de amiga, ¿no? Sí. Hay un personaje que son Sí. dos amigas que se cuidan en una situación, un ataque, bueno, ya lo van a leer seguramente. Pero hay una protección fraternal que es una unión que se genera en medio de todo este caos. Como, no sé si llamarlo ternura, pero es una sensación de encuentras en quién apoyarte en medio de toda esta brutalidad. Y sientes que hay un espacio para incluso para la amistad, el amor en todo este entorno que planteas. Así es. Sí, porque bueno, yo siempre he pensado de que, y bueno, psicológicamente también nosotros pasamos esto, de que podemos estar en una situación muy frustrante, por ejemplo, yo regresando a todo lo que pasó en mi vida, lo que más recuerdo son las cosas buenas, las cosas malas como que se van diluyendo. Entonces estos son como unos hitos en medio de la oscuridad. Entonces, yo sí, le di tanto a Alma como a Khaled, porque de Khaled es Daniel, su amigo, y de Alma es Jenny, su amiga también. Ambos tienen como que este salvavidas emocional y que este salvavidas se rompe y es como que caen pues al vacío. Es lo único que los mantiene cuerdos en Claro, medio de y se lo todo este quitas infierno, ¿no? muy violentamente, ¿no? Sí, y la situación ahí es que ellos se juntan al principio por necesidad y cada uno empieza como que a equiparar su fuerza, o sea, que yo tengo que protegerte a ti, que tú, y es prácticamente como son las emociones humanas, o sea, como decía en Evangelion, o sea, si tú te abres hacia los demás vas a terminar herido, pero es la única manera de tener a alguien a tu lado. Entonces, esa lucha entre ellos hasta que empiezan pues a saber cómo caminar juntos. Has hablado mucho en estos breves minutos de emociones y de cosas muy interesantes. Sería conveniente que también quien nos está viendo tengan un poco más de pistas acerca de tu trasfondo como psicólogo. O sea, ¿cómo haces para construir los personajes bajo estas circunstancias que son súper fuertes, ¿no? ¿Cómo influye eso? Yo, bueno, darles un poco de por dónde buscar. Dentro del libro no tan solo hay algunas trazas de psicología, sino también hay trazas de lo que es, o sea, a mí me gusta muchísimo lo que es lo que es lo esotérico. Entonces, algunos siempre decimos, tanto Tania como yo, de que si tú vas a narrar algo tiene que ser usado. Y yo narro que algunos de sus enemigos de ellos tienen colores. Claro. Por una razón. Por una razón, porque como te dije hace tiempo, a mí me gusta lo de los chakras. Y pienso que ellos van a ir evolucionando abriendo chakras y los chakras tienen colores. Entonces ahí está como que entre la trama. Y bueno, y también, o sea, tanto la psicología me ha ayudado mucho porque ellos tienen que aceptar su parte negativa. Okay. Y eso es lo que siempre he pensado que el humano debe hacer y se debe explicar. O sea, nosotros siempre andamos como que divididos. Siempre aceptamos nuestra parte buena, pero decimos, no, yo no tengo parte mala. Pero siempre tienes una parte mala porque es como el equilibrio, es como el yin yang. Y tienes que aceptar tu parte mala, porque de esa manera tú tienes que saber que tú tienes maneras de defenderte y cómo defenderte. Entonces, si tú sabes que tienes errores y aceptas tus errores, entonces dices,
ya, entonces no voy a hacer esto porque este es un error mío y en esto recaigo siempre. Pero si tú dices, no tengo este error, siempre vas a caer y vas a caer y vas a caer. Y eso es lo que pasa tanto con Alma y con Khaled, porque ellos tienen como que un reflejo Exacto. de ellos, un reflejo delante de ellos. Y este reflejo es muy incisivo con ellos. Los ataca demasiado y los ataca psicológicamente. Claro. Los obliga a verse, es un espejo prácticamente. Entonces ellos tienen que aprender de los errores para no volverlos a cometer. Hay una extrañeza, no solamente en los escenarios, sino también dentro de los mismos personajes, porque hay momentos en que no se reconocen, no se aceptan, como dices, y se van descubriendo, y el personaje evoluciona conforme va reconociendo esta naturaleza brutal que tienen ellos también, que al comienzo niegan, pero luego ves este crecimiento en la medida que van aceptando esa clase de cosas. Y bueno, una diferencia con el otro libro es que acá Alma y Khaled, y conforme van a ir avanzando, como que aceptan ese monstruo dentro de ellos. O sea, sí, estamos hablando como que generalidades del libro, ¿no es cierto? Y nos estamos metiendo también en tu psicología y todo esto. Pero creo que es importante, me hace pensar ahorita que mucha gente no ha leído todavía el libro. Sí. Entonces, sí me gustaría que contaras un poco de qué trata tu libro, como quien dice en un pitch, como de venta, así, como cuando viene alguien y te dice, oye, ¿de qué trata tu libro? ¿No? Y tienes que ser así. Bueno, yo describiría el libro como que es un cambio en que Alma y Khaled, siendo ciudadanos normales, como cualquier uno corriente, son arrastrados a una dimensión paralela donde pues ellos al principio se ven pues sofocados y asfixiados, porque al principio del libro se puede decir que es como que terror, porque ellos están aterrados, y es lo obvio, o sea, vas a sentir terror porque no sabes qué es lo que está pasando. Y de ahí, conforme van avanzando y van apareciendo algunos seres que parece, como tú dices, que están controlando la situación por detrás, ellos van a ir viendo como que un camino hacia dónde ir. Lo constante en ellos es tratar de regresar a la realidad, pero estos seres les dicen que, o sea, la realidad no tiene nada que ver porque hay algo muy grande detrás de ellos y que tiene que ver con su sangre y con su linaje, por eso es el linaje, y ellos tienen que aceptar esta situación, aceptar el peso de su sangre, por así decirlo. Y entonces pues en esto empieza pues una lucha en reconocer el monstruo que ellos son, porque olvidaron muchas partes de su pasado porque eran muy traumáticas para Claro. ellos. O sea, ellos eran muy violentos y sanguinarios, y quisieron olvidar eso, quisieron ser personas normales, pero esa violencia y esta oscuridad se terminó pues enfrentando con ellos. Es lo que nos pasa a todos nosotros. Si terminamos diciendo, no, esta parte no es mía, en algún momento la vida va a regresar, esta parte es tuya. Yo me ato mucho lo que dices con el hecho de una de las cosas que nos toca personalmente a quienes hemos querido escribir en algún momento y no nos aceptamos como escritores que somos. También tiene que haber un momento en el que tú digas, ok, quiero escribir, quiero publicar, así las cosas que haga son súper duras, porque la novela es eso, es como que muy explícita por momentos, Claro. y hay un proceso de aceptarte como autor y que ese es el género en el que te quieres manejar, ¿no? Hay presencia, pues, de imágenes religiosas, ¿no? El terror religioso en el linaje de Abandon no es solamente un decorado, ¿no? O sea, hay una crítica a ciertas instituciones, ¿no? Y me imagino que la crítica también, bueno, ya nos dirás, tú creo que no eres muy creyente de repente, ¿no? Sería bueno también que nos los contaras. ¿Y de qué manera tu posición política o espiritual influye en tu literatura? Creo a mis personajes de una manera que pienso que son como personas vivas. O sea, ellos son muy ajenos a mí, a excepción de uno, porque todos tenemos un alter ego. Tienes un espejo también en la novela. Que no está en esta, pues está en la siguiente, que ese sí soy yo. Ok. Ese sí soy yo. Pero no digas quién, ¿no? Sí, pero o sea, ellos tienen sus luchas, tanto morales como mentales, y tienen sus propias creencias. Entonces, más lo que yo trato de hacer es contar sus propias historias, qué es lo que ellos quieren hablar. Y eso es a lo que más me rindo, porque yo creo que los personajes
tienen que ser ricos, o sea, sin contar lo que sea que le quieras meter, ya sea político o ideológico, el personaje tiene que sentirse vivo. Claro. Entonces, si el personaje tú lo sientes como una persona que sufre, que tiene sus propios pensamientos y su propia historia detrás, no necesitas ponerle cosas que vayan en contra de lo que estás viviendo. Claro, Porque claro. la gente, al menos a mí y yo lo que quiero por mí mismo, es contar una historia que a la gente le guste. Y esta, como les dije, esta historia es bastante grande, pero confío en esta historia. Confío en que la gente le va a gustar esto. Entonces es como que un especie de- salto al vacío. Es una especie de proyecto, casi lo tuyo es un proyecto de vida, digamos, ¿no? Claro, porque si tiene tantas partes y todo, ¿no? Claro. Tengo una pregunta para ustedes, a los dos, ¿ah? Ya como No, conver- no. ¿A ustedes les parece más fácil escribir un personaje que se parece a ti o uno que está completamente opuesto? O sea, ¿te puedes escribir un personaje que te cae mal? ¿Se puede desarrollar eso? ¿Es fácil o no? Por mi parte, sí, justo en este otro libro el villano es completamente distinto a mí. Y últimamente, hace 2 semanas, he tenido una epifanía y dije, ay, ya sé cómo va a morir y va a morir de una forma tan horrible. Ajá, hay una venganza literaria. Lo dice con ilusión. Claro, horrible. Qué interesante eso, ¿no? Esta muerte moral del villano, pues, ¿no? Claro. Claro, Qué claro. locura. Ahora, yo quiero hablar acerca del game beat, que es un término que yo creo que es conveniente hablar más acerca de este concepto, porque uno que no existe en el país, o no existía hasta que se publicó el linaje Eso. de Abaddon. Entonces, ¿cómo es que esta forma de concebir la narrativa como un jugador de videojuegos puede influir? Porque de alguna manera lo que consumimos se va a trasvasar a lo que hacemos. Pero me parece increíble el hecho de que jugando videojuegos tienes esas estructuras muy libres que puedes plasmar en el libro. ¿Cómo es que influye esta naturaleza de...? Lo que a muchas personas les sorprende es que los juegos tengan historia. Cuando tú dices, oye, tienen esta historia, que los tienen historia. Claro, la gente se quedó en Mario Bros. Digo, soy Animatics. Claro. Claro, y por ejemplo, últimamente un juego que me ha roto la cabeza es Expedition 33, que son de franceses, que es muy buena. Y yo lo que pienso es que dentro de esta temática de los juegos, sí, debe haber una historia, pero más que todo debe haber, y creo que esto es lo que yo hago, lo que se llama rejugabilidad. Y como digo, rejugabilidad en un libro. Entonces, yo he puesto muchas cosas misteriosas dentro del libro. Cuando tú regresas a leerlo, como rejugarlo, vas diciendo, ah, por esto era. Incluso en el mismo índice, si tú coges la primera letra de todos los capítulos, hay una frase. Por eso digo de la rejugabilidad. A ver, Eso está increíble porque un poco la reflexión que me queda de esto es que siempre hablamos acerca de cómo la literatura permea otros géneros, pero en este caso es al inverso, o sea, un medio nuevo, digital, como es el videojuego, cómo permea la literatura y cómo dejas que permee, porque igual hay que tener una apertura también para eso. Claro, es que, o sea, es cuestión, lo que yo siempre les digo a los muchachos cuando, por ejemplo, en estas últimas veces que hemos estado enseñando sobre sobre escritura, yo les digo es que no traten de escribir lo que otros escriben. Si a ti te gusta el anime, escribe de esa manera, como anime. Si te gusta el cómic, si te gusta las series, escribe de esa manera, porque actualmente, ¿qué serie no es famosa? Hay todas series famosas. ¿Qué anime no es famoso? Hay un montón de animes famosos. Entonces, si tú empiezas a dividir entre este es un buen escritor, este es un mal escritor por la manera en que toma, entonces pues no, o sea, simplemente es ir experimentando con la narrativa, porque yo creo que desde siempre ha sido experimental. La narrativa ha tenido que ser experimental y ahora tenemos muchas cosas adelante de nosotros que podemos ir integrando y poder hacer nuestra propia voz, que es lo que creo que es lo más importante en un autor, su propia voz. Si tú tienes una historia que contar, ten el valor de contarla. Qué bacán. O sea, Sí. no
no escondas tus referentes, porque si Claro. están ahí es porque te han Por formado supuesto. y reconoces esa deuda que tienes con el anime, con los videojuegos, con las películas de superhéroes, con lo que quieras, y deja que eso influya en la manera en que tú Claro, escribes. si es que a ti te ha gustado, ¿cuántos más no les va a gustar? Exacto, claro. exacto. Entonces, es cuestión de tener el valor de decir, mira, a mí me gustan Qué estas bacán. cosas y le doy por ese lado. Qué bacán. Oye, Luis, y una cosa, me voy a salir un poquito del libro ahorita. Estaba escuchando y por supuesto te he visto en redes. Has abierto como una nueva faceta que no sé si tenías que es el tema de los talleres, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo pasaste a eso? ¿Te lo esperabas? ¿No te lo esperabas? ¿Lo deseabas? Como todo en la vida ocurre así de la nada. Ah, Pero ha sido una faceta muy bonita porque, o sea, en realidad a mí sí me gusta mucho enseñar. Y eso me lo dijo mi mamá desde que era niño yo, porque yo, bueno, todo el mundo sabe que tengo unos sueños muy, muy locos. Y yo desde niño siempre le seguía a mi mamá diciéndole, mira, había soñado tal cosa, tal cosa. Y mi mamá me decía, tú lo cuentas tan bien y tú lo cuentas con tanta descripción que hasta yo lo estoy soñando. Y me decía, pues tú puedes ser un buen profesor porque, o sea, todo lo que hablas haces que entre directo en la cabeza de la persona. Entonces, pues, eso es lo que he tratado de darle a estos jóvenes, porque, por ejemplo, algo que yo hago son onomatopeyas, el boom, el crash, el clack. Y en esta última de Jaén, un chico dijo, estaba leyendo porque les dimos unas cuantas cosas, o sea, como para que vean pues que no le estamos diciendo que escriban como Stephen King, sino que hay un escritor delante de ellos que es como ellos, o sea, no es un dios, sino que es uno como tú, y ahí puedes empezar a hablar y a decir tus cosas. Entonces, y me dijo, esto lo que tú pones, hay una parte del otro libro, donde hay como que una comer carne y desgarrar carne, y yo lo puse con onomatopeya, y me dijo, es muy fuerte porque lo escuchas en tu cabeza y no lo puedes sacar de ahí, entonces es más fuerte. eso es bacán porque estás logrando pues transmitir algo más allá de palabras, ¿no? O sea, estás entrando realmente en el imaginario de alguien, ¿no? Sí, claro. Y ahora que hablas de sueños, me explico. Tenemos esa deformación profesional de buscar estructuras y un Eso. poco entender desde el escritor a otro escritor. Sí. Y esta lógica de fragmentada del sueño es lo que se puede ver en el linaje de Abaddon. Porque es una estructura distinta Claro. que te genera esta sensación de que no sabes dónde estás, y eso está interesante. Un poco para completar esta gran conversa, corta seguramente, y quisiera que haya sido mucho más larga, hemos preparado un ping-pong de preguntas Yeah, así, chiquito nomás. ¿Tu infierno es castigo o refugio? Refugio. ¿Castigar o entender? Castigar. Por supuesto. ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿El poseído o el que cree salvarlo? El que quiere salvarlo. ¿Qué papel tiene el cuerpo en tu relato? ¿Es víctima o escenario? Cuerpo, El cuerpo. escenario. ¿La infancia en tu novela es algo que se protege o se sacrifica? Se protege. ¿Tu libro odia la religión o la envidia? La envidia. ¡Hala! Sí. ¿La adoración en tu historia es devoción o miedo? Miedo. ¿Tus personajes están rotos o están hartos? Un poco de los dos, pero podría decir que más rotos que... ¿Te reflejas más en el Salvador o en el monstruo? en el monstruo. ¡Hala! El tiempo de respuesta fue Atemorizante. atemorizante. Monstruoso. ¿Culpa o identidad? Identidad. ¿Orden o deseo? Deseo. La última. ¿Prefieres que alguien te cancele o que no te lean? Que alguien me cancele. Una frasecita para completar, la última. Lo que más te cuesta mirar en tu obra es... El reflejo de mí mismo. Ah, sí. Bien. Bueno,
Luis Bravo, señoras y señores. Ya saben, Linaje de Abaddon está en, por favor, ¿dónde podemos encontrar la novela? Bueno, pueden encontrarlo en varias librerías, también en Pandemonium Editorial, obviamente. Pueden escribir tanto a la editorial como también a todas nuestras redes, que nosotros vamos a estar muy gustosos de darles pues este libro que, bueno, es mi primer libro. Los talleres también nos están anunciando en las redes de Sí, Pandemonium. los talleres en Pandemonium van a empezar de acá a un mes, más o menos. Sí. Y tenemos talleres para todos. En Instagram encontramos a Pandemonium como Como Pandemonium Editorial, a mí me encuentran como Luis Bravo. bacán. Y si quieren funarme, ahí está. Gracias Bueno. nuevamente al 3 por el espacio. Eso. Suscríbanse, síganos, campanita, acósennos, todo lo que ustedes quieran, pero vamos a seguir. Para eso estamos, y para Claro. dar a conocer a los escritores que Eso. están haciendo, que están formando el género hoy en día, ¿no? Con Eso. estas propuestas que beben de fuentes No sé. de las cuales no Claro. es que tengamos mapeadas. Hay cosas diferentes para leer, ¿no? O sea, no tenemos que leer siempre la misma, ¿no? Exacto. Y Y bueno. bueno, está más barato que una Play 5, así que por favor, ¿quieres jugar? Claro. ¿Quieres jugar literatura? Pues Claro, y tu imaginación te va a dar mucho alcance. Sí. Bueno, muchas gracias y nada, pues nos vemos la Eso. próxima. Gracias, Luis. te Gracias, pasaste. Luis. Increíble conversa, como siempre. Así que eso, un abrazo, cuídense mucho. Chau, chau.